Hola, soy el profesor David Villar de la Universidad de Antioquia y bienvenidos a esta presentación de farmacología del tiroides. Para empezar, y haciendo un recordatorio fisiológico rápido, podríamos decir que existen tres hormonas tiroideas principales que están representadas en esta diapositiva. Como ven, la estructura molecular es muy parecida a la del aminoácido tirosina, a partir del cual se sintetizan. La que se sintetiza principalmente en la glándula tiroides es la tiroxina o T4. Es T4 porque, como ven, tiene 4 átomos de yodo. Esta es la principal hormona que se va a liberar a la sangre y cuando entra en las células del cuerpo se va a convertir a través de una deiodinasa, es decir, una enzima que quita un yodo en el anillo distal de la molécula, concretamente en el carbono 5', y la convierte la T4 en T3. La T3 es la que se considera biológicamente activa, al menos tiene de 3 a 5 veces la actividad de la tiroxina, aunque esta última también tiene su actividad propia. Cuando la célula no necesita que se produzca T3 de forma activa, puede inactivar esa T4 que entra en la célula a través de otra deiodinasa y la convierte en la T3 reversa, que es inactiva y por tanto no se puede unir al receptor. Son hormonas lipofílicas, es decir, no se solubilizan bien en agua. Entonces, para transportarse en la sangre lo hacen unidas a proteínas. Como ven, aquí tenemos las tres principales proteínas a las que se unen. Tenemos la albúmina, que no juega un papel importante porque tiene poca afinidad. Otra de afinidad intermedia, que sería la prealbúmina, que como ven también transporta el ácido retinoico. Y existe una globulina específica de tirosina que sí tiene alta afinidad, aunque existe poca cantidad en la sangre. En personas y en las especies más evolucionadas, esta es la principal proteína transportadora de la tiroxina. En el diagrama de abajo, en la circulación o en el plasma, existe un equilibrio entre la fracción que va ligada a las proteínas y la fracción libre, que es la que va a poder penetrar en la célula a través de difusión pasiva, y cuando entra en la célula pues puede seguir distintas rutas. Puede inactivarse, como habíamos dicho, que sería la ruta del metabolismo y convertirse en T3 reversa, o puede deiodinarse y convertirse en la T3 activa y ejercer su acción dentro de la célula. Las proteínas plasmáticas juegan un papel importante como buffer o tampón, es decir, que al ir la mayoría de las hormonas unidas a estas proteínas va a haber poquitas fluctuaciones en la concentración que se van a producir de las hormonas en el transcurso del tiempo. Si quieren, podríamos decir que estas hormonas están actuando como una reserva. La reacción es reversible y entonces pues pueden penetrar dentro de la célula y ejercer su acción. Entonces, en general, vamos a ver qué especies, por ejemplo, como los humanos, que tienen o que es la especie que tiene más concentración de la proteína específica, pues tiene una vida media bastante larga con respecto de la T4, si bien la fracción que es libre en sangre es muy pequeñita. No obstante, vean que en todas las especies, del punto de vista evolutivo, podríamos decir que la concentración de la fracción libre de T4 es muy similar en todas ellas, lo que nos indica la importancia tan grande que tiene esta hormona del punto de vista del desarrollo de todas las especies. Hemos dicho que son hormonas liposolubles, que significa que pueden entrar dentro de la célula y el receptor lo van a encontrar precisamente dentro del citoplasma, y cuando se unen a ese receptor se van a traslocar, van a entrar en el núcleo, se van a unir a una zona concreta del ADN y van a activar la transcripción de los genes. Como ven aquí, el receptor de la T3 en este caso requiere también de que se una
conjuntamente con el receptor del ácido retinoico, es decir, los dos se unen al mismo sitio y tienen que estar los dos para que se produzca la transcripción de los genes. Si hablamos de las funciones de las hormonas tiroideas, tendríamos que decir que juegan un papel muy importante, sobre todo en el periodo de la organogénesis, es decir, del desarrollo del feto, y en general de la maduración de todos los tejidos durante la época de gestación, entre ellos el cerebro. Si un animal tiene déficit de hormonas tiroideas durante el estadio de gestación, probablemente tenga retraso mental y probablemente no se desarrolle bien el esqueleto y va a salir con problema de enanismo. Vean que también las hormonas tiroideas regulan la velocidad del metabolismo al que transcurren las reacciones bioquímicas. ¿Esto qué significa? Pues que estimulan el consumo de oxígeno y por tanto todo lo que sería el metabolismo oxidativo de la célula, estimula la movilización y la quema de las fuentes de energía, entre ellas pues las grasas, la lipólisis, favorece la acción de los receptores de la lipoproteína, el metabolismo del colesterol. Cuando un animal tiene hipotiroidismo, normalmente el colesterol está alto, y también juega un importante papel dentro de la quema de lo que es la glucosa, y ahí tienen también que la síntesis de ciertas proteínas, entre otras la miosina rápida. Un animal que tiene hipotiroidismo normalmente tiene los movimientos y los reflejos lentos porque hay un déficit de este tipo de miosina. Si con respecto al corazón, un animal que tiene, por ejemplo, un exceso de hormonas tiroideas, porque tiene un hipertiroidismo, pues tiene un mayor número de receptores beta en el corazón, y eso se va a traducir en que el corazón es mucho más excitable o es súper sensible a la acción de las catecolaminas, es decir, va a ser propenso a taquicardias, y a insuficiencia cardíaca de tipo hipertrófico. Por tanto, podríamos decir que el exceso de hormonas tiroideas, sobre todo a largo plazo, conlleva un catabolismo, es decir, un consumo de las reservas energéticas, mientras que un déficit lleva a todo lo contrario, es decir, que se conservan las fuentes de energía, el animal tiende a la obesidad, es decir, que el metabolismo es de tipo, el metabolismo basal es muy lento, existe un anabolismo. Aquí tenemos la sintomatología que se puede esperar cuando existe un hipotiroidismo. En la tabla de la izquierda ven que el individuo tiene problema de letargo, cansancio, intolerancia al frío, no puede producir calor cuando hace frío, tiende a ganar peso y tiene problemas de piel. Por contra, cuando tiene hipertiroidismo se produce lo contrario, es decir, va a haber problemas de palpitaciones, fatiga porque se agota rápidamente, tiene agitaciones, probablemente problemas de sueño, temblores musculares, bocio, esoftalmo, diarrea y pérdida de peso. Como ven, aquí tenemos una persona que tiene bocio en la figura de la izquierda y una persona que tiene esoftalmo en la figura de la derecha, es decir que, como ven, los ojos parece que se van a salir de la órbita. En esta figura tenemos la imagen histológica del tiroides, que, como ven, parece que tiene poca actividad, el epitelio es plano, no está cuboidal, esas células están prácticamente en reposo, y dentro de ese coloide, que si lo viésemos en forma tridimensional sería como una esfera llena de líquido, ahí es dentro de ese líquido, ese coloides, donde se almacenan las hormonas tiroideas. En el esquema de la derecha, lo que viene representado es que el tiroides responde a la acción de la hormona tiroestimulante, que se secreta en la pituitaria anterior. Y como ven, es bien importante eso porque cuando aumenta mucho la T4 se va a producir lo que se llama una retroalimentación negativa, es decir, esa T4 va a suprimir la secreción
de, por una parte, de la hormona tirotropa en el hipotálamo y de la hormona tiroestimulante en la pituitaria para básicamente decirle al tiroides que no siga sintetizando tantas hormonas. Esto desde el punto de vista diagnóstico es importante saberlo, porque cuando tenemos un animal con hipotiroidismo, si medimos que la hormona T4 está baja y a su vez medimos que la TSH está alta, básicamente es confirmatorio de que el animal tiene un hipotiroidismo primario. El tiroides no está funcionando, pero la hormona pituitaria le está diciendo, oye, falta T4 y está produciendo más cantidad de TSH. Aquí tenemos los signos clásicos del hipotiroidismo en perros. Como ven, el principal es pues que el animal tiene letargo, mentalmente podríamos decir que es lento, no responde rápidamente cuando se le llama. Tiene, como ven, también problemas de pérdida de pérdida de pelo, alopecia, en la mayoría, en el 65% de los casos. Existe obesidad o ganancia de peso en el 60%. Existe una seborrea, es decir, un exceso de descamaciones. Esa piel normalmente está seca y puede haber hiperpigmentación en el 25% de los casos. Entonces, básicamente, viendo estos signos, podríamos decir cuál es el efecto que tiene la T3 a nivel de los distintos órganos que ahí tenemos. Aquí tenemos un perro que tiene hipotiroidismo. Como ven, tiene una alopecia, es decir, falta de pelo, que es simétrica, y en el tronco tiene ahí también, como ven en la figura de la derecha, parece que la piel está hiperpigmentada, está más negra de lo que debería de estar, con manchas. Normalmente es un tipo de alopecia y de seborrea que no lleva asociada a picor, a menos que el animal desarrolle una infección secundaria. Si vemos otras imágenes de animales con problemas de hipotiroidismo, tenemos en el caso del pastor alemán, no hay aparentemente trastorno del pelo, pero fíjense que la cola parece la de una rata. Eso ocurre también en casos de hipotiroidismo, no todos los perros se van a comportar igual. En el caso de la derecha tenemos un animal que es criptórquido, se quedó un testículo dentro del abdomen, no descendió, y normalmente esos testículos pues a la larga desarrollan tumores de la célula de Sertoli y se produce un hiperestrogenismo secundario y el animal pues tiene un problema de alopecia muy similares que se pueden confundir con un hipotiroidismo. En este diagrama tenemos representado una célula tiroidea y el coloide, de lo que sería dentro de la glándula tiroidea. Ven que el yodo, en realidad, el único papel que juega en el organismo es el de formar parte de las glándulas tiroideas. En este diagrama no viene representado, pero cuando la pituitaria libera la hormona TSH, se une a un receptor de la célula tiroidea y ese receptor va a hacer que se active un simporte con sodio para que entre el yodo dentro de la célula. Ese yodo, como ven, se oxida y pasa al coloide, y una vez en el coloide, a través de la tioperoxidasa, se va a unir a residuos de tirosina en la proteína tiroglobulina. Como ven ahí, existen dos fármacos que vamos a usar, que son dos tiouracilos, el propiltiuracilo y el metimazol, que lo que hacen es inhibir la enzima tioperoxidasa de tal manera que el yodo no se va a poder unir a los residuos de tirosina, ni tampoco se van a poder condensar posteriormente. Si hablamos del tratamiento del hipotiroidismo, básicamente consiste en dar la forma activa de la tiroxina, que es la levotiroxina. Y como ven, la cantidad que estamos administrando es en microgramos, igual que para las vitaminas, en vez de miligramos, en este caso la dosis es en microgramos por kilogramo de peso vivo. Y ahí tienen tres marcas comerciales distintas que están en Estados Unidos.
Para el tratamiento del hipotiroidismo, cuando administramos tirosina, normalmente vamos a notar una mejoría en 1 o 2 semanas en casi todo, excepto en los trastornos de la piel. El pelo tarda más tiempo en crecer y la piel en regenerarse que el resto de síntomas que se presentan en el animal. El objetivo obviamente es que remitan los síntomas que se están presentando, y para ello normalmente se va a conseguir cuando se obtienen concentraciones entre 3 y 7 microgramos por decilitro de hormona T4 total en sangre. ¿Qué pasaría si administrásemos un exceso de hormona tiroidea? Pues probablemente nada. Si lo piensan, los carnívoros, como por ejemplo el león y el tigre, se comen las presas enteras y toda la glándula tiroidea, y no van por ahí normalmente por la selva con problemas de hipertiroidismo. Normalmente los carnívoros han desarrollado muy bien la capacidad de metabolizar y eliminar las hormonas tiroideas. Lo hacen a través de la glucuronidación y sulfatación, y como habíamos dicho, la T4 se puede inactivar también a la T3 reversa, que es inactiva. Entonces es raro que administrando un exceso de T4 se produjese un hipertiroidismo. Tendríamos que estar dándolo de forma prolongada, igual que con los glucocorticoides. En realidad el efecto de las hormonas tiroideas se manifiesta a largo plazo en la mayoría de los casos y no a corto plazo. Van a ver que en libros pues pueden decir que se podría esperar una poliuria, polidipsia, pérdida de peso, nerviosismo, taquicardia, pero como ya digo, en dosis únicas y de forma aguda es muy raro que eso se presente. Con respecto al hipertiroidismo en el gato, es decir, que el animal tiene una producción constante elevada de tirosina en el tiroides, se presenta sobre todo en gatos de más de 13 años de edad. Solo un 5% son menores de 10 años, y como ven, los signos pues van a ser de un animal que está hiperactivo en todos los sentidos. Pierde peso, tiene polifagia, consume toda la energía que está comiendo, tiene una taquicardia, y eso normalmente a largo plazo le va a llevar a una hipertrofia y una insuficiencia cardíaca. Tiene poliuria, polidipsia, diarrea, vómitos periódicos. Todos esos son los signos que más o menos nos van a hacer sospechar de que hay un hipertiroidismo. Y suele ser porque hay tumores en la glándula tiroidea, ya sean benignos o malignos, que están produciendo un exceso de T4. El tratamiento, como ven, básicamente va a ser a base de tiuracilos, y de esos dos tenemos el propiltiuracilo, que ya apenas se usa porque producía efectos adversos que ahora vamos a citar, y el que más se usa es el metimazol. En Europa se usa el carbimazol, que es un profármaco, pero que cuando se administra pues se metaboliza a metimazol. El efecto es lento, no se puede esperar que las hormonas bajen de forma súbita, porque básicamente lo que va a hacer el fármaco es impedir que se produzcan en el tiroides, pero toda esa reserva de hormonas que ya hay ahí pues se tiene que agotar, y eso tarda varias semanas en ocurrir. La dosis en el gato es de 5 miligramos por kilogramo de peso vivo 3 veces al día, y si a las 3 semanas no se consigue una mejoría, pues se puede aumentar. Siempre en base a cómo está la concentración de la T4. Como ven, el PTU o propiltiuracilo tenía bastantes efectos adversos que no eran dosis dependientes. Ahí tienen una anemia hemolítica autoinmune y una trombocitopenia autoinmune también. Esos son normalmente efectos que no vienen mediados por la dosis. Otras terapias alternativas es obviamente quitar las glándulas tiroideas, pero siempre acuérdense dejando tejido paratiroides. No podemos quitar lo que serían las glándulas paratiroides que están adheridas al tiroides. O, como se hace en personas, se puede administrar yodo radiactivo, que básicamente entra en el tiroides y destruye las células foliculares sin dañar el tejido circundante. Como hemos dicho, el mecanismo de acción de los tiuracilos, acuérdense que es inhibición de la tioperoxidasa,
de tal manera que el yodo, aunque entre dentro del tiroides, no se va a poder acoplar a los residuos de tirosina y no se van a poder sintetizar las hormonas tiroideas. Fíjense que del coloide la entrada de vuelta al tirocito es por endocitosis, y una vez entra dentro de la célula se produce una proteólisis, y de ahí ya pues esa proteólisis libera de la hormona de la tiroglobulina la T4 y la T3, sobre todo la T4, que es la principal que se va a liberar a la sangre. Hemos dicho que los que más se usan son el metimazol y el propiltiuracilo ya no se usa. Como ven, ahí actúan a nivel de la glándula tiroides. El propiltiuracilo también actuaba dentro de las células, bloqueando el paso de la tirosina a la triodotironina o la T3. Y existe otro fármaco que se puede utilizar, que es el ácido iopanoico, que como ven lo que hace es bloquear la unión del receptor de T3 a los ácidos nucleicos. Este en realidad en animales no he visto que se utilice. Por último, si hablamos de los efectos adversos del metimazol, los podríamos dividir en dos tipos: los que son dosis dependiente, que son problemas gastrointestinales, anorexia, vómito y letargo, y que ocurren en un 11% de los animales. Obviamente, si es dosis dependiente, pues podemos intentar disminuir la dosis, a ver si desaparecen esos efectos. Pero si son dosis independientes, es decir, son alergias, pues ahí no cabe la posibilidad de disminuir la dosis, sino que hay que retirar ese medicamento y sustituirlo por otro. Ese tipo de efectos son linfocitosis, leucopenia, trombocitopenia, falta de neutrófilos o lo que es agranulocitosis, y ahí tienen los porcentajes en los que se suele presentar de los animales que se dan.